Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar hablando del marco normativo de la educación inclusiva. Lo que nos queda por ver es la resolución 1664, que se acuerdan que es la resolución que replica la provincia de Buenos Aires en relación a la resolución 311 que dictó el Consejo Federal, que ya la vimos en las clases pasadas. Voy a compartir pantalla, si les voy a mostrar un PowerPoint. A ver, esperen un segundo. Bueno, con esto ya vamos a estar cerrando esta parte de la unidad 1 en relación a el marco normativo. Es muy importante la resolución 1664 que la podamos leer y analizar bien, porque en realidad nos da todas las herramientas para los proyectos de inclusión, ¿sí? En la escuela común. Es muy detallista, tiene mucho nivel de detalle, muchas herramientas, muchas estrategias, y en realidad nos da todo el marco de acción para poder para poder trabajar con una verdadera educación inclusiva en la provincia de Buenos Aires. Es muy valiosa esta resolución. Como toda resolución, por supuesto, puede ser modificada de acá en adelante. Digamos, esto no es algo que, de hecho, ahora vamos a ver un poco el antecedente de esta resolución, pero bueno, para recuperar un poco lo que veníamos viendo, recuerdan la pirámide jurídica normativa y dónde se ubica esta resolución, ¿sí? Acá la tenemos. Recuerden que tenemos la Constitución, los tratados internacionales, hablando de educación inclusiva, acá entra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Educación y la Ley Nacional de Discapacidad. Me fui. Después tenemos las leyes provinciales, en este caso la Ley Provincial de Educación. Después tenemos la resolución 311, que es la última resolución que dictó el Consejo Federal de Educación. Recuerden que el Consejo Federal de Educación es el ámbito en el que se encuentran todos los ministros de educación de las provincias con el ministro de Educación de la Nación, ¿sí? Es el ámbito donde se acuerdan los lineamientos de las políticas públicas en materia educativa, ¿sí? Bueno, abajo de la ley provincial y constituciones provinciales, en donde dice sentencias, digamos, ahí vienen todo este andamiaje de normativas, que por supuesto está la resolución 311, y a su vez la provincia de Buenos Aires dicta la resolución 1664 en el 2017, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, bien. Por eso, cuando vayan a leer la resolución 1664, en todos los fundamentos de la resolución, van a ver que es muy claro cómo en los considerandos de la resolución la tienen subida en el Drive, empieza citando particularmente la convención, hace todo este recorrido que nosotros que estamos haciendo en esta pirámide, ¿sí? que venimos haciendo en las clases anteriores, y que yo hago mucho hincapié en esta parte porque me parece que es lo que va a sustentar las prácticas. ¿Sí? Yo puedo pensar en cómo hago las adecuaciones curriculares de un alumno, porque con esa pequeña acción educativa yo estoy dando cumplimiento a toda esta pirámide normativa, ¿sí? Esto es muy importante. Yo estoy dando cumplimiento a lo que dice la Convención, que es lo que está más arriba en la pirámide, ¿sí? De los derechos de ese niño, de ese sujeto con el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Yo estoy garantizándole su derecho a la educación, yo estoy trabajando por la justicia educativa. Entonces es muy importante siempre resaltar cómo este marco normativo se encuadra en toda esta pirámide de jerarquía normativa, que no es más ni menos que el derecho de las personas con discapacidad a la educación en este caso, ¿sí? Bien, entonces todos los fundamentos, los considerandos de la resolución están fundamentados en la convención, en todo esto, en toda esta pirámide, ¿no? La convención, en la Ley Nacional de Educación, en la Ley Nacional de Discapacidad, en las leyes, en la ley provincial y demás, ¿sí? Bien. Entonces, la resolución 1664 viene a derogar la resolución 4635 que tenía vigencia del año 2011, ¿sí? Y que en realidad era una resolución que respondía al paradigma normalizador y hablaba justamente de los proyectos de integración. Sí, es una resolución que hablaba particularmente de la integración escolar, que para su momento fue una resolución muy importante,
pero bueno, que había quedado muy atrasada en relación a la convención, ¿sí? Entonces, esa resolución queda derogada con esta, y es muy importante lo que les marco ahí, que yo después se las voy a compartir, la circular técnica número 1 del 2016. Ustedes saben que la Dirección General de Escuelas emite sus comunicados y sus normativas mediante, hay distintos instrumentos o herramientas por el cual da sus comunicaciones o sus resoluciones. Por un lado están las resoluciones. En primer lugar están las resoluciones que tienen vigencia para todo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. A su vez están las circulares técnicas, que las circulares técnicas son circulares que emite una modalidad o un nivel, ¿sí? Por eso esta circular técnica número 1 es una circular que emitió la Dirección de Educación Especial, pero bueno, supongamos que la Dirección de Primaria tiene a su vez sus circulares técnicas, y así cada nivel o modalidad dicta sus propias circulares técnicas. Por eso son documentos técnicos, porque responden a necesidades o requerimientos o especificaciones para un determinado nivel o modalidad. Y también tenemos los documentos de apoyo, que también son dictados por los niveles o las modalidades, que bueno, son un poco más prácticas. Los documentos de apoyo suelen tener recomendaciones, suelen tener publicar investigaciones o algunos datos. Hay mucho material interesante dentro de los documentos y las circulares, que bueno, como les decía, son particularmente las dicta cada modalidad o cada nivel. ¿Sí? Después yo les voy a ir compartiendo algunas que son muy interesantes. Pero bueno, particularmente esta, la circular técnica 1 del 2016, que como ven es previa a la de la resolución esta, un poco hace un recorrido de cómo fue la aplicación de la 4635, de los proyectos de integración, y bueno, y cómo de hecho se llama así, brindar orientaciones para la reflexión sobre las prácticas de inclusión educativa, como de los supuestos históricos y sentidos actuales del término integración. Bueno, es interesante esta resolución porque justamente hace como este pasaje del concepto de integración al de inclusión, que ya venía siendo parte del ámbito académico, no es algo que estas cosas no empiezan cuando se dicta una resolución, sino que ya venía circulando entre las prácticas educativas el concepto de educación inclusiva, y bueno, esta circular técnica un poco habla de eso, que es muy interesante. Bien, a su vez refleja, bueno, los compromisos asumidos por la provincia al firmar la resolución 311, que es la que ya vimos, y se basa en el modelo social de la discapacidad y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, en relación a la jerarquía normativa, obviamente se encuadra en esa jerarquía, ¿no? O sea que con esta resolución la provincia de Buenos Aires queda un poco alineada con el marco normativo internacional, nacional, ¿sí? En materia de derechos humanos de las personas con discapacidad. Si bien, como les decía con la resolución 311, hay algunos grises, algunos temas que son como dudosos o deja abiertas algunas ventanas que se prestan a confusión o se prestan a que sigan habiendo prácticas contrarias a la convención. Bueno, es un gran avance porque pone como a todo el sistema educativo a funcionar en clave de educación inclusiva, ¿sí? Acá hay un error, perdón. Bueno, después lo voy a cambiar. Bueno, el principal concepto que trae la resolución 311 es el concepto de la trayectoria educativa inclusiva, ¿sí? Y es interesante este concepto porque, bueno, atraviesa toda la resolución y habla un poco de esto, ¿no? Habla un poco de cuál es la trayectoria que cada sujeto va a realizar en su tránsito por el sistema educativo, ¿sí? Entonces un poco particulariza y nos quita un poco que el tránsito deba ser, ¿no? Primero, bueno, el tránsito, ¿no? Que establece, digamos, el sistema, que pasar de primero a segundo, tercero, cuarto, quinto, como una linealidad. Bueno, habla de una trayectoria educativa
y habla de una continuidad, ¿no? Por eso dice, hacer referencia a los diferentes recorridos posibles de transitar en las instituciones del sistema educativo, atendiendo a las necesidades, intereses, deseos, posibilidades y capacidades de cada sujeto. ¿Sí? Entonces, habla, bueno, de que no es que todos nos tenemos que amoldar a un sistema que es estricto y rígido, sino que pensar en trayectorias nos permite individualizar a cada sujeto en su tránsito por el sistema educativo y pensar que ese sujeto, bueno, lo puede hacer según sus deseos, sus necesidades, sus posibilidades y demás. Sí, entonces esta trayectoria educativa inclusiva, lo que dice la resolución es que debe comenzar con la atención temprana del desarrollo infantil, por tanto la inclusión en el nivel inicial es prioritaria y es el punto de partida, digamos, por eso, bueno, no debe haber restricciones a la inclusión de cualquier niño con cualquier discapacidad en el nivel inicial, porque esto es lo que plantea la resolución. Si el nivel inicial es prioritario y es el punto de partida para un proyecto de inclusión exitoso, para una trayectoria educativa inclusiva exitosa. Sí, tiene que iniciarse en el nivel inicial y, bueno, la modalidad especial que ahora vamos a ver, que tiene sus dispositivos de atención temprana, bueno, que puedan también ser partícipes de esta trayectoria educativa inclusiva y como vía de entrada para garantizar esta inclusión. ¿Sí? En segundo lugar, nos habla de la corresponsabilidad pedagógica. Este es otro término interesante que trae la resolución y que habla de que todos los actores del sistema educativo son corresponsables, comparten responsabilidades en esa inclusión. ¿Sí? Es decir, que hay un alumno con un proyecto de inclusión en una escuela común. Bueno, ese alumno no es responsabilidad de la escuela especial y bueno, y que si no viene la escuela especial, yo no tengo nada que hacer, digamos, con ese alumno, ¿no? Bueno, es responsabilidad de educación especial. No, somos corresponsables, todas las instituciones educativas son corresponsables eh, de, en la trayectoria educativa de ese alumno. Mara, ¿lo buscas a Tadeo? Sí. Bien, después lo recorto. Bueno, entonces acá hablamos de corresponsabilidad pedagógica, intervenciones coordinadas, trabajo articulado y colaborativo, ¿sí? Entre todas las instituciones que participan de la trayectoria de este alumno. En tercer lugar, nos habla de dispositivo educativo de inclusión, y este es otro término interesante que ahora después lo vamos a desarrollar, entre niveles y equipos de orientación escolar como primera instancia de intervención educativa. Es decir, que digamos, una escuela común detecta alguna alta inclusión a un alumno con discapacidad, esa escuela, ese nivel con ese equipo puede empezar a diseñar una propuesta de un dispositivo educativo de inclusión para poder iniciar una trayectoria educativa inclusiva con ese alumno. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la intervención de la modalidad de educación especial en lo que plantea esta resolución? Plantea diferentes aspectos o diferentes maneras de que intervenga la modalidad de educación especial. Primero dice que cuando el alumno lo requiera y para la concreción de la inclusión educativa. ¿Sí? Este es el objetivo de que la intervención de la modalidad especial no es que porque tiene una discapacidad necesariamente interviene en educación especial, es a requerimiento del alumno y para completar la inclusión educativa. Esto es un cambio de paradigma, eso es un cambio importante, ¿no? En la concepción de cuál es la intervención de la modalidad de educación especial. ¿Sí? No es que interviene de una manera tutelar sobre todos los alumnos con discapacidad, sino que interviene a requerimiento de las necesidades de cada alumno. ¿Sí? Bien, entonces puede intervenir de 4 maneras. Puede brindar orientaciones a los equipos de docentes del nivel y el equipo de orientación escolar, es decir, que la escuela puede funcionar como orientadora para algún dispositivo que pueda realizar autónomamente la escuela común. En este caso no se requiere matriculación en especial, sí, digamos, directamente
entre las escuelas se pueden consultar, les pueden dar alguna orientación y no requiere que el alumno sea matriculado en educación especial. En segundo lugar, puede intervenir directamente a través de una propuesta pedagógica de inclusión con la presencia de un maestro o maestra de educación especial y o los equipos técnicos de la escuela especial. En este caso, la matriculación es solo a los fines del registro administrativo, porque el alumno no concurre a la escuela especial, ¿sí? Está inscripto, está matriculado, porque se le asigna un docente de educación especial que va a trabajar con este alumno en la escuela del nivel, ¿sí? Entonces, en este caso, es cuando se trabaja como la manera más tradicional con la propuesta pedagógica de inclusión y con la presencia de un maestro en la escuela, de maestro de educación especial en la escuela común. En tercer lugar, la modalidad especial puede brindar apoyos especializados en la escuela especial si el alumno concurre además de la escuela del nivel a la institución de la modalidad, es decir, que pueda ser una trayectoria compartida, que curse algunos días en la escuela común y algunos días o algunas actividades en la escuela de la modalidad especial, ¿sí? En este caso, obviamente, sí también requiere matriculación en especial, porque aparte el alumno va a asistir a la escuela de la modalidad en algunas ocasiones. Entonces ahí sí también sería como una trayectoria compartida, ¿sí? Y en cuarto lugar, el desarrollo de la trayectoria educativa en la escuela de la modalidad especial, garantizando experiencias educativas en otros niveles. En este caso, el alumno solo está matriculado en especial, ¿sí? En el tercer caso es matriculación doble, ¿no? Doble matriculación, en especial y en común. En este último caso solo se matricula en especial y acá lo que nos plantea la resolución es poder, además de que el alumno concurra a la escuela especial y, bueno, y cubra ahí su trayectoria educativa, poder proponer algunas experiencias educativas en la escuela del nivel, es decir, que participe de algunas áreas, de algunas actividades, de algunos actos, que pueda compartir algunas actividades en la escuela del nivel que corresponda por la edad cronológica, ¿sí? Ya sea inicial, primario o secundario. Bien, cuando nos habla de trayectorias educativas, la resolución nos plantea un montón de información en relación a la trayectoria educativa para cada uno de los niveles, ¿sí? Y acá es importante, y esa es una tarea que van a tener que hacer ustedes, después se la voy a dejar escrita en la plataforma, de un poco detallar qué es lo que nos dice la resolución en cada uno de estos puntos, ¿sí? Porque nos habla de la trayectoria educativa, o sea, de inclusión, tanto a nivel inicial, inclusión en nivel primario, inclusión en nivel secundario, y por último, bueno, las trayectorias educativas inclusivas en modalidad de educación especial, que plantea tres tipos, ¿no? Los dispositivos de atención temprana, cuando, bueno, inicial y primario, y las instituciones de formación integral de adolescentes y jóvenes. Y acá la resolución nos da un montón de detalles, de información en relación a cómo es la matriculación, cómo es la evaluación, cómo es la acreditación en cada una de las trayectorias educativas, ¿sí? Da mucha información detallada, cuál es el vínculo que tiene que tener la escuela con la familia, cómo se debe dar eh, el, el, el dispositivo, digamos, para las configuraciones de apoyo y demás, ¿sí? Hay mucha información para cada uno de los niveles. Esto es algo que van a tener que después leer detalladamente ustedes y poder completarlo, bueno, sí, saberlo, ¿sí? Porque estas, para cuando después trabajemos la inclusión en cada uno de los niveles, es información que van a tener que tener a mano, ¿sí? Bien. Después, retomando lo que nos decía en relación a los dispositivos, al dispositivo educativo de inclusión. El dispositivo educativo de inclusión es de qué manera cada escuela va a pensar en la inclusión de ese alumno en particular, ¿sí? De fulano de tal, que tiene estas características, que tiene estas condiciones, que tiene estos intereses, que tiene esta familia. Bueno, el dispositivo educativo es particularizado para cada uno de los alumnos, ¿sí? Y como veíamos recién, hay un montón de posibilidades de que ese dispositivo se dé, ¿sí? Puede ser con la intervención de la modalidad especial, puede ser con
con actividades compartidas en la escuela común y en la escuela especial, puede ser con un PPI y que el alumno curse completamente la escuela del nivel, ¿sí? Bueno, lo que nos permite esta resolución es como encontrarle el traje a medida de las necesidades de cada alumno y no repetir para todos lo mismo y llevar, forzar, digamos, a que las experiencias de educación inclusiva sean muchas veces frustradas, ¿no? Como ven, hay un montón de herramientas y pensar en particular en cada uno de los alumnos es lo que más lo más rico de esta resolución, ¿no? Que da un montón de posibilidades y alternativas. ¿Qué dice la resolución? La inclusión educativa contempla el acceso, la participación y los aprendizajes para todos los y las estudiantes como condición para una educación de calidad, sin discriminación. No solo significa el acceso a una educación obligatoria, sino que implica una participación efectiva para apropiarse de los contenidos y los saberes que circulan en la escuela, contando con prácticas pedagógicas. Es decir, que todo es importante, el acceso, la participación y los aprendizajes, ¿sí? Eso también un poco viene a echar luz sobre en algún momento que estaban todos los alumnos con discapacidad en la escuela común y nadie hacía nada con ellos, digamos, eso no es una inclusión, ¿no? Tenerlo separado en el fondo, sentado aparte o haciendo cualquier trabajito mientras el docente del aula hace con el resto de los alumnos trabaja un contenido, eso no es inclusión, ¿sí? Tenerlo sentado dentro de la escuela no garantiza la inclusión. Lo garantiza que se trabaje pensando en el acceso, en la participación, en las prácticas pedagógicas que van a garantizar esa trayectoria educativa y sin discriminación. Esto es un concepto que es muy valioso que la resolución lo resalte. Porque además hablamos de esto, ¿no? De la participación efectiva. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo que dice la UNESCO, ¿no? Del saber hacer, del hacer juntos, del compartir? Educar no es solo aprender un contenido, educar es también compartir, construir un saber en común, es hacer juntos, es estar juntos también, ¿no? En el hecho educativo. Entonces esto también es importante de resaltar, ¿no? En la convivencia de las diversidades dentro del aula. Bien. ¿Qué nos plantea brevemente la resolución de los dispositivos educativos de inclusión? Son estrategias didácticas diversificadas a partir de la evaluación pedagógica y el análisis de los apoyos necesarios, garantizando la totalidad de la carga horaria en igualdad de condiciones que el resto de la población y en el marco de la PPI. Esto es importante porque ustedes sabrán que muchas veces se reduce la carga horaria, se hacen algunos acuerdos con la familia, que venga dos, tres días por semana, que se vaya una hora antes, digamos, como que se intenta hacer algunos ajustes que en realidad terminan siendo en detrimento de la calidad de ese proyecto de inclusión, ¿sí? Entonces, bueno, acá nos habla de estrategias didácticas diversificadas, ¿sí? Bueno, acá requiere mucha creatividad por parte, obviamente, de los docentes. La corresponsabilidad entre instituciones de nivel y modalidad, junto con la familia y el estudiante, en el diseño de propuestas educativas adecuadas, respetando tiempos, recorridos, espacios y lenguas necesarios para el proceso inclusivo. Acá nos habla de, bueno, de vuelta de la corresponsabilidad entre nivel y modalidades, alumnos de todo el sistema educativo, no es ni de fulano ni de mengano, es de todos, es compartida esa responsabilidad, y acá hay que involucrar a la familia y al estudiante, ¿sí? En que, bueno, involucrarlos en la toma de decisiones, en el proceso, no hacer reuniones periódicas contándoles cuáles son las decisiones que se van tomando, qué es lo que se va haciendo, ¿sí? Poder poner una escucha también a qué es lo que sucede con lo que dice la familia y con el alumno. En tercer lugar, dar lugar a la expresión del alumno como sujeto activo de su educación, es un sujeto con derecho, es decir, no tratarlo como alguien que no siente, que no piensa, que no puede decidir. A veces se deciden como si el alumno fuera una cosa que va, que viene, que entra y que sale, que digamos, ¿no? Y no se tiene en cuenta que ese niño está transitando una vida, que a veces tiene otras actividades fuera de la escuela. Bueno, poner en el centro al alumno o a la alumna, ¿no? De esto se trata, ¿no? De pensar en una intervención que tenga en el centro a ese sujeto, ¿sí? A ese niño o esa niña, o esa persona que tiene también un contexto, una familia
y deseos propios y también puede decidir, ¿no? Sobre todo pensando en edades más grandes o en adolescentes, digamos, bueno, que puedan tomar decisiones también, ¿no? Consultarles, no decidir por ellos como si fueran objetos, ¿sí? Y en última instancia habla de instancias de cooperación, trabajo colaborativo y complementariedad con profesionales externos al sistema educativo que realicen acompañamientos a las personas con discapacidad. Acá habla particularmente, bueno, de los equipos que pueda tener esa persona por fuera de la escuela y también de las figuras como los acompañantes externos, bueno, que después hace vuelvo a hacer referencia a la resolución, pero bueno, acá tiene que haber una instancia de trabajo colaborativo, esas personas no verlas como enemigas, sino como personas que pueden aportar, que tienen que aportar, que a veces conocen mucho más al alumno o a la alumna y que, bueno, pueden ser complementos, que pueden ser aportes importantes para garantizar esa trayectoria educativa, ¿sí? Sobre todo, bueno, en algunas discapacidades sociales, bueno, o en autismo, digamos, es muy importante el personal de apoyo, ese acompañante externo, funciona como un apoyo, ¿sí? Y hay que pensarlo como tal, ¿sí? Funciona como una figura de apoyo y es muy importante para garantizar esa trayectoria educativa. Bien, la resolución plantea este circuito de intervención organizativa, pedagógica, que lo van a ver mejor en el papel, pero bueno, acá deja establecida la resolución cuál es el circuito, ¿no? Para que cada escuela sepa cómo tiene que proceder para, para un dispositivo de inclusión o para un PPI, ¿sí? Acá deja establecido todo el circuito. En primer lugar, los equipos de inspectores y los equipos de inspectores y los jefes regionales tienen que bajar la información claramente a las escuelas, ¿sí? Digamos, acá hay una primera responsabilidad que es de los equipos de inspectores, los jefes regionales, ¿sí? Que tienen que bajar con claridad toda esta información a cada una de las escuelas de nivel y de modalidad para que empiecen a saber cómo funciona esta resolución, ¿sí? Cómo poner en funcionamiento esta resolución, ¿sí? Entonces, una vez que esa información baja a la escuela de nivel y modalidad, lo que hace la escuela es realiza un informe de la trayectoria educativa de la situación actual del aprendizaje del niño, adolescente o joven que considera que requiere una propuesta de inclusión, ¿sí? Y arma un legajo, acá dice, conforma un legajo con informes y emisión de criterio de los docentes y el equipo de orientación escolar, ¿sí? Y también emite un criterio el equipo directivo. Con este legajo lo eleva al inspector de la modalidad o del nivel. Es decir, por ejemplo, si es un nivel inicial, lo va a elevar a su inspectora de nivel inicial, ¿sí? A su vez, la inspectora va a emitir un criterio en relación a ese pedido, ¿sí? Y lo eleva a la mesa distrital de inclusión de inspectores de niveles y modalidades, ¿sí? Quien hace una lectura y un análisis de ese legajo, ¿sí? Paralelo a esto, lo que hay que hacer es poner en conocimiento a la familia. Es decir, una vez que la escuela hace la elevación al equipo de inspectores, tiene que poner en conocimiento a la familia de que esto va a elevarse a la mesa distrital de inclusión, ¿sí? O sea, la familia tiene que formar parte y ir conociendo todo este proceso. Muchas veces se inicia a pedido de la familia, ¿no? Pero bueno, también en algún caso, saber que eso tiene que ser, es una condición, ¿sí? Bueno, la mesa de inclusión de inspectores hace una lectura del legajo y lo analiza. Y bueno, en el caso de evaluarse indicadores de discapacidad que requieren organización de propuesta de inclusión, se considera, y acá vienen algunos pasos, si requiere la articulación directa con educación especial, si requiere articulación pedagógica con educación especial, ¿sí? Es decir, pensando en ese primer ejemplo que era, bueno, si se pide algún asesoramiento, pero el alumno no se matricula, o si requiere una matriculación especial, ¿sí? Bien, y ahí se determina cuál es el dispositivo educativo de inclusión para ese alumno en particular, teniendo en cuenta todo ese legajo, ¿no? La participación de los equipos docentes de la escuela de origen, del EOE y de las escuelas de educación especial a fin de ampliar, complementar la evaluación valoración de las necesidades del estudiante, ¿sí? A efectos de tomar las decisiones. Eso puede ser que la mesa de inclusión solicite un poco más de información
y ahí, bueno, pedirá que emitan algún criterio estos equipos, ¿sí? Por último, en trayectorias de alumnos con discapacidad visual, discapacidad motora, discapacidad auditiva y de acuerdo con los apoyos requeridos, se considerará la necesidad de inicio del dispositivo educativo de inclusión, ¿sí? Articulación con la escuela y centros de educación especial que corresponda, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, si hay un alumno con una discapacidad visual va a requerir, bueno, el sistema de braille, poder tener acceso a todo el material en braille, y ahí, bueno, se interviene la escuela de modalidad justamente para brindar estos apoyos. Ay, se me fue. Se trabó. ¿Qué pasó? Bien. Después, ustedes van a ver que la resolución tiene 2 anexos, ¿sí? Toda la primera parte es lo que vimos del primer anexo, y ahora vamos a ver lo que dice el segundo anexo. No creo que esta parte, perdón, el segundo anexo empezaba cuando empecé a hablar de los dispositivos educativos de inclusión, me olvidé de mencionarlo. Bien, ¿qué nos plantea en relación a los dispositivos educativos de inclusión? Y acá nos da un montón de información también muy detallada, que es muy valiosa, para cómo pensar cada uno de estos proyectos de inclusión. ¿Sí? Entonces nos habla de estos organizadores del dispositivo de inclusión, que plantean, en primer lugar, el establecimiento de acuerdos, en segundo lugar, la trayectoria educativa y el PPI, la PPI, perdón. En tercer lugar, la participación del estudiante como protagonista de la PPI y de su familia, y de las instancias de evaluación y ajustes organizativos del dispositivo educativo de inclusión. ¿Sí? Ahora vamos a recorrer cada uno de estos, porque un poco nos ayuda a ordenar todo el recorrido de los DEI para cada alumno. ¿Sí? El primer organizativo que nos habla del establecimiento de acuerdos, bueno, habla que estos acuerdos, como veíamos en este cuadro, se tienen que dar a nivel regional y distrital, con la mesa de inclusión, entre las instituciones, niveles y modalidades, interinstitucionales, nivel, otras modalidades y educación especial, y entre la escuela, la familia y los alumnos. Es decir, cada trayectoria, cada dispositivo educativo de inclusión requiere de que todos estos actores estén de acuerdo, ¿sí? Por eso, bueno, eso a veces te va a demorar un poco los tiempos, pero bueno, requiere que establecer acuerdos entre todos estos actores, ¿no? Fundamentalmente los interinstitucionales, ¿no? Cómo articula la escuela del nivel con la escuela de la modalidad cuando hay un proyecto de inclusión, ¿no? Bien. El segundo organizador que nos habla de la trayectoria educativa y la propuesta pedagógica para la inclusión. Bueno, acá son 5 puntos. El primer punto es la evaluación pedagógica funcional, determinar necesidades educativas, construcción del PPI con periodización trimestral de actualización. Esto quiere decir que esto lo vamos a ver, la evaluación pedagógica funcional, que es, bueno, ¿qué observo? ¿Qué voy a observar? ¿Qué características voy a evaluar de mi alumno para pensar cómo diseño su PPI? Porque el PPI no es algo que sirve para todos los alumnos por igual, ¿sí? El PPI es absolutamente particularizado. Entonces, yo primero tengo que hacer una evaluación pedagógica funcional, saber, bueno, cuáles son los tiempos de atención, el estilo de aprendizaje, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, es decir, tengo que conocer las características del alumno, para a partir de ahí determinar cuáles son sus necesidades educativas y a partir de ahí construir el PPI, ¿sí? Y esto de la periodización es importante porque el PPI lo tengo que revisar cada 3 meses. La idea es poder, como, bueno, por ahí me pongo un objetivo, uso determinados apoyos y eso después lo puedo cambiar. Entonces tiene que ser actualizado. En segundo lugar, habla de detectar barreras para el aprendizaje y la participación en contexto institucional y áulico. Esto es algo que también habla la resolución 311, ¿se acuerdan que hablamos de las barreras, de las VAP,
las barreras de aprendizaje y participación, que sí, las barreras siempre son del contexto, ¿sí? Nunca son del alumno. Las barreras son del contexto, del aula, de la institución, nunca son del alumno, ¿sí? Para las características del alumno, tengo la primera evaluación, la evaluación pedagógica, ahí es donde pongo cuáles son las limitaciones y características de mi alumno. Es decir, si mi alumno tiene dificultad para la lectoescritura, es parte de mi evaluación funcional, no es una barrera, ¿se entiende? Todas las características individuales, particulares del sujeto de la educación de mi alumno, van en esta parte, en el 1, en la evaluación pedagógica y cuando determino sus necesidades educativas, ¿sí? Cuando hablo de barreras, hablo del entorno, del contexto, del aula, de la institución, del docente, ¿sí? Un docente que no conoce esta normativa es una barrera para el alumno, va a ser una barrera para el alumno. Entonces las barreras son para el aprendizaje, pero también para la participación, ¿sí? Por eso se llaman VAP. Esto lo vamos a ver igual después más en detalle, o en otra clase. En tercer lugar, habla de configuraciones y necesidades de apoyo, ¿sí? En las diversas áreas de la vida, ¿sí? No solo pienso en el aula, pienso cuando el alumno está en el recreo, cuando tiene que ir al baño, cuando tiene que hacer tarea afuera, ¿sí? En todas las áreas del aprendizaje y las áreas de la vida, ¿sí? Pensar en qué apoyo, con qué frecuencia, qué tiempo diario y qué tipo de apoyo necesita ese alumno, ¿sí? Esto es algo que se hace bien particularizado. El apoyo no es algo permanente o que es para todos igual. Hay que pensar qué apoyo, con qué frecuencia, qué tipo de apoyo y demás. Bien, dentro del punto 3, de las configuraciones de necesidades de apoyo, tengo por un lado el trabajo cooperativo. Espera un segundito. Ay, perdón. Bueno. No, se me colgó. Bueno, espérame que ya falta poquito. Uf. Bueno, dentro del punto 3, configuraciones y necesidades de apoyo en diversas áreas de la vida, como decíamos recién, tengo 3 puntos, ¿sí? Por un lado, el trabajo cooperativo entre docentes desde un enfoque de coenseñanza, ¿sí? Estrategias, cuando pienso en estrategias para toda la clase, ¿sí? Yo acá, cuando hablo de trabajo cooperativo de la coenseñanza, por ejemplo, el maestro de educación especial lo que hace es trabaja con el maestro del nivel y piensa en actividades para todos los alumnos, ¿sí? Definir tiempos y espacios institucionales y orgánicos siempre dentro del turno, ¿sí? Digamos, cuando pienso, nunca pensar en cosas por fuera, sino todo dentro del turno y del funcionamiento, del normal funcionamiento que tiene la escuela y ese alumno en la escuela, ¿sí? Pero bueno, este es uno de los, dentro de las configuraciones de apoyo, es uno de los enfoques, el trabajo cooperativo o lo que se llama como coenseñanza. El punto B nos habla de configuraciones de apoyo requeridas por el alumno, ¿sí? A nivel áulico y personalizado. Acá hablo en el otro son apoyos que puedo generalizar para todos los alumnos, para toda la clase, y acá estoy hablando de apoyos que son particularizados para un alumno, ¿sí? Y en tercer lugar, configuraciones didácticas, ¿sí? Son criterios para el desarrollo curricular, organización de contenidos, identificando posibles barreras para el aprendizaje. Son 3 enfoques diferentes dentro de esto de las configuraciones de apoyo. Bien, en cuarto lugar nos habla de criterios de evaluación, promoción y acreditación, ¿sí? Del ciclo y del año en curso y la certificación, es decir, cuando finaliza el nivel, cómo va a ser la certificación de ese nivel. Esto es algo que viene siendo arrastrado de la resolución 311, que como yo les comenté es un poco, es un gris, es una duda, es algo que, bueno, cómo acreditamos ese nivel sigue siendo como un conflicto, ¿sí?
sobre todo con las personas con discapacidad y con el reclamo de la igualdad de oportunidades y demás, ¿no? Si yo pienso, estoy haciendo un PPI, ese alumno tiene que poder acceder a la misma acreditación que el resto, porque para eso estoy haciendo una propuesta pedagógica para la inclusión. Bueno, eso es una puerta, una ventana abierta que es un poco cuestionada. Y por último habla de consideraciones sobre las tareas de los acompañantes o asistentes externos, que como mencionábamos antes es una figura que, digamos, que está regulada, que hay normativas, hay toda una reglamentación para el trabajo de los acompañantes o asistentes externos, que están permitidos y que están regulados y que tienen que poder ingresar al aula. Son figuras de apoyo muy importantes porque nos puede ser de gran utilidad, sobre todo para el alumno, porque son figuras de apoyo, ¿sí? Son personas que van a asistir al alumno en cuestiones en las que necesitan apoyo, para comunicarse, para socializar, para ordenarse en el aula, para concentrarse, para ir al baño, para comprar, para interactuar en el recreo. Bueno, hay múltiples instancias en las que las personas de apoyo pueden ser muy facilitadoras para la trayectoria educativa, ¿no? Bien. El tercer organizador, entonces, es de la participación del estudiante como protagonista de la PPI y de su familia. ¿Sí? Acá hablamos de tener en cuenta los intereses y expectativas del estudiante en relación a su trayectoria. Esto que decíamos antes también, es pensar que puede poder opinar, que puede decidir, que puede decir dónde se siente cómodo, qué es lo que quiere hacer, digamos. No es un paquete que lo ponemos y lo sacamos, sino es un sujeto de derecho que tiene poder de decir, en muchos casos, a veces por ahí no, pero bueno, también escuchar al alumno y a la familia, ¿no? Digamos, con información, propuestas y consideraciones, tener en cuenta de la familia en relación a la propuesta pedagógica de inclusión. Es decir, siempre tiene que ser con acuerdo y con participación tanto de la familia como del alumno. Bien. Y por último, de las instancias de evaluación y ajustes organizativos del dispositivo educativo de inclusión, y acá nos habla de la evaluación trimestral y su actualización para la próxima evaluación, es decir, que si yo voy a evaluar cada 3 meses, pueda en la primera evaluación hacer algunos ajustes para la siguiente, ¿sí? para evaluar el proceso. Y también la evaluación final del ciclo lectivo, ¿sí? Bueno, cómo pensar que debe ser esta evaluación. Si esto forma parte del dispositivo de inclusión, ¿sí? No puedo evaluar al alumno, hacer toda una configuración de apoyo y que después se evalúe igual que el resto, ¿no? Puedo pensar también si es un alumno que tiene dificultad en la lectura y escritura, puedo evaluarlo oralmente, puedo evaluar todo su recorrido, hay que ser creativo y pensar en que pueda necesitar particularizar, digamos, la evaluación también, ¿sí? Bueno, acá terminamos. Bueno, les voy a pedir que lean la resolución 311, les voy a dejar algunos puntos que tienen que poder completar de una actividad para que ustedes tengan todo esto que están, como ven, hay mucho material en la resolución y es muy útil, es muy importante que lo puedan tener como una ficha, como una guía para todo lo que trabajemos después cuando ejercitemos las distintas alternativas de inclusión en los distintos niveles. Así que bueno, les dejo por hoy este video, la actividad, y nos vemos la próxima.